Buenas noches. Vivimos en un mundo lógico. Vivimos en un mundo tecnificado. Todo está aparentemente en orden. Y la impresión que tenemos es que para llegar aquí, a este sitio que ocupamos ahora, a este desarrollo técnico, a este orden, a este mundo sólido, hemos seguido también un camino coherente, un camino lógico. Nos lo explica la historia, nos lo explica la arqueología, nos lo explica mucha gente seria con estudios profundos, pero que se basan a veces en datos mínimos, en hallazgos casuales, basados en los cuales tienen que construir todo un edificio. Esta historia coherente que nos enseñaron del mundo nos dice que hace millones de años éramos aún monos, que hace unas decenas de miles de años empezamos a utilizar el hacha de Siles, empezamos a pintar en las paredes de nuestras cuevas, que después, en una especie de locura inexplicable, el hombre comenzó a levantar edificios ciclópeos, gigantescos, empleando para ello un material absurdo, la piedra, piedras que pesaban toneladas, cada una de ellas. Solamente con el paso del tiempo y muy recientemente el hombre empieza a alcanzar un nivel técnico aceptable. Empieza a construir motores, empieza a coser utilizando máquinas, empieza a descubrir y a utilizar la electricidad y únicamente desde hace muy pocos años comienza a volar. Todo lo que no se ajuste a este esquema en principio no es válido. Es un esquema ordenado, un esquema lógico, un esquema que nos permite así evitar la angustia. Sin embargo, no hemos contestado las preguntas más fundamentales. No sabemos cuál es nuestro origen y mucho menos cuál es nuestro destino. Pero a nivel de evolución tampoco sabemos apenas nada, esa es la realidad. Todo ese esquema es falso, probablemente falso. De hecho, y es una de las intenciones del programa, van apareciendo cada vez con mayor frecuencia elementos, hallazgos, que invalidan, que tiran por tierra todo este esquema que habíamos construido. Si nosotros hablamos en ocasiones de que hace miles, tal vez cientos de miles de años, bajaron seres de las estrellas, bajaron cosmonautas de la antigüedad y visitaron este planeta. Si nosotros hablamos de que han existido civilizaciones técnicas tan desarrolladas o más desarrolladas que la nuestra, no estamos inventando, estamos dando una explicación lógica, tal vez la única, para así poder encajar una serie de hechos, una serie de hallazgos que no encajan en la historia que hemos aprendido. Unas veces son leyendas, simples rumores, otras veces son textos muy antiguos, manuscritos antiquísimos, más o menos creíbles, pero en ocasiones son textos que manejamos con asiduidad y textos que para nosotros son tremendamente sólidos, como en el caso de la Biblia. La Biblia, desde un punto de vista materialista, objetivo, sin entrar en su aspecto religioso, es un libro importante, puesto que nos ofrece el testimonio directo de personas que vivieron una época para nosotros casi desconocida, y lo que es más importante, testimonios aún mucho más antiguos, puesto que todo parece indicar que los libros sagrados están inspirados en textos antiquísimos, de una antigüedad casi remota. De todos estos textos, estos pasajes extraños que tiene la Biblia, incomprensibles, hay uno que ha llamado siempre la atención. Es la visión que tuvo Ezequiel hace ya mucho tiempo junto al río Quebar. Ezequiel nos trata de describir como puede, empleando los elementos técnicos que él conoce. No puede hablarnos de turbina, no puede hablarnos de motores, no puede hablarnos de muchas cosas, puesto que aún no existían. Empleando el lenguaje que puede, Ezequiel trata de describirnos la visión de un objeto volador no identificado. Ezequiel trata de contarnos, nos cuenta, a su forma, a su manera, lo que le pasó un día junto al río Quebar, lo que él vio. Y vi un gran viento tempestuoso que venía del norte, y en él una gran nube, y un fuego que se aglomeraba como un centelleo de metal brillante. Y en medio de él salía una semejanza de 4 animales. Tenían la misma semejanza con 4 caras cada uno, y 4 alas cada uno. Y sus pies eran un pie recto, y la planta de sus pies como la de un becerro, y centelleaban como el fulgor del cobre pulido. Y sus alas estaban tiesas hacia arriba. En cada uno
2 se juntaban una con otra y 2 cubrían sus cuerpos e iban cada uno recto hacia adelante, hacia donde les impelía el espíritu. No se giraban cuando caminaban. Y el fuego tenía un resplandor, y del fuego salía como un relámpago. Y la semejanza de las ruedas y su estructura era como el centelleo del crisólito, y las 4 tenían la misma semejanza. Y su aspecto y su estructura era como si una de las ruedas estuviera en medio de la otra. Y encima del firmamento que había sobre su cabeza, había lo que parecía una piedra de zafiro. Encima un trono, y en él lo que parecía un hombre. Estos son tan solo algunos de los versículos que componían la visión de Ezequiel. Esta visión era mucho más completa, mucho más compleja, y aportaba datos tan concretos que permitieron a algunos románticos de la arqueología, algunos románticos de la historia, como von Däniken y otros, especular con que lo que había visto Ezequiel era realmente una nave espacial. Entonces, por primera vez tal vez, encontramos que un técnico, un especialista en la materia, un ingeniero aeronáutico de la NASA, como era Joseph Bromlich, se propuso investigar la visión de Ezequiel con una idea muy concreta: desprestigiar, tirar por tierra todo lo que los arqueólogos románticos, lo que los arqueólogos aficionados decían a propósito de la visión de Ezequiel. Y curiosamente, Blumrich se encontró unos datos tan fehacientes, tan concretos para él, que entendía sobre la materia, que empezó a pensar que no estaban equivocados estos historiadores románticos y que sí estaban en lo cierto, que Ezequiel había visto una nave espacial. Y con los datos que proporcionaba Ezequiel, Brumlich hizo el proyecto, los planos, la maqueta de una nave espacial. Resultaba que Ezequiel sí vio, según nos dice un ingeniero aeronáutico de la NASA, es decir, un especialista en la materia, Ezequiel sí vio, repito, una nave espacial, una nave procedente de las estrellas, una nave que tenía aproximadamente, y según Blumrich, este aspecto. Una nave que sería el módulo de aterrizaje. Probablemente la nave nodriza quedó en órbita, y esta nave, provista de unas aspas, estas aspas que ustedes ven ahí en detalle, le permitía volar en la atmósfera terrestre, al mismo tiempo que su otra forma aerodinámica le permitía volar en la estratosfera. Una vez que estaba sobre suelo firme, esas aspas se recogían y hacían su aparición las ruedas. Estas ruedas extrañas, estas ruedas inexplicables, que han traído de cabeza a mucha gente, puesto que Ezequiel las describía como unas ruedas dentro de otras, y que son un auténtico hallazgo desde el punto de vista de la ingeniería. Son ruedas provistas a su vez de unos rodillos que le permiten girar no solo en una dirección, de delante a atrás, sino que también le permiten girar de fuera a adentro y de dentro a afuera, como ustedes ven en ese esquema. Un vehículo al que no le faltaba detalle, según el mismo Ezequiel describe: unos brazos mecánicos, unos brazos articulados e incluso unos cohetes direccionales, como ven ahí. Un vehículo, en definitiva, que, como ustedes ven, podemos diseñar hoy y que hace unos cuantos años no podíamos entender, no podíamos saber de lo que se trataba, puesto que nuestra técnica no era capaz aún de fabricar un vehículo semejante. Por cierto, este vehículo que ha diseñado Blumrich, basado exclusivamente en los datos que aportaba Ezequiel, este vehículo podría volar perfectamente. Hay muchos más relatos de este tipo en la Biblia, y hablaremos detenidamente uno por uno de ellos. Sin embargo, interesaba hoy esta visión de Ezequiel, porque sirve para ilustrar toda la temática, todo el planteamiento que, respecto a la arqueología pasada, vamos a hacer en otros programas. Ha quedado claro, de una parte, que nosotros no podemos entender muchos de los hallazgos que encontramos
porque nuestra tecnología aún no ha alcanzado unos niveles suficientes como para comprender aquello que estamos viendo. Para entender a Ezequiel hemos tenido que ser capaces de crear, de fabricar naves de este tipo. También ha quedado claro que los antiguos tenían que emplear los vocablos, el idioma que ellos conocían. Había una ausencia de elementos técnicos y no podían así manejarlos. Si un personaje antiguo de hace 2000 años veía un avión, pongo por caso, no podría emplear la palabra avión, tendría que referirse a él como pájaro, puesto que para él los pájaros eran los únicos que volaban, y emplearía adjetivos como pájaro metálico, o pájaro tonante, o pájaro de fuego, como está descrito tantas y tantas veces en los textos antiguos. Vemos, pues, que por un lado es la falta de formación técnica de los antiguos y por otro lado la falta de formación técnica nuestra la que nos impide comprender esos testimonios antiguos. Pero hay otras ocasiones en las que la culpa es totalmente nuestra. La culpa es nuestra por falta de información, por falta de conocimientos o por descuido, porque pasamos junto a hallazgos, junto a restos arqueológicos que no tienen sentido para nosotros, pero que sí que tendrían sentido para un especialista en otra materia, para un físico, para un electrónico. Pero se da la circunstancia de que los arqueólogos, hombres sumamente cultos, que han de dominar muchas materias, generalmente saben poco de electrónica. Eso por una parte. Por otra parte, el que ese esquema del que hablábamos al principio, ese esquema coherente de nuestra historia, de nuestro pasado, es muy rígido, sobre todo para los historiadores y arqueólogos oficiales. Entonces todo lo que no encaje en ese esquema no lo admiten en principio. Si no, debían de haber entrado en sospechas, por ejemplo, cuando en textos muy antiguos, cuando en leyendas o cuando incluso historiadores griegos, tenidos por serios, hablaban de lámparas eternas, de lámparas que estaban encendidas misteriosamente durante años sin que hubiera combustible aparentemente. Cuando hablaban de esos testimonios, los arqueólogos debieran de haber pensado que de alguna forma el hombre antiguo conocía la electricidad. Pero como eso no encajaba en ese esquema rígido que habíamos formado, pasaban por alto ese tipo de informes y mucho menos se atrevían a profundizar desde el punto de vista arqueológico, a buscar datos que apoyaran esa tesis. Pero sin embargo, hay datos de ese tipo. Hay datos suficientes para pensar que el hombre antiguo hace miles de años conocía la electricidad. Y no solo la conocía, no solo la utilizaba desde un punto de vista empírico, sino que la dominaba lo suficiente como para iluminar sus templos, iluminar en los pasadizos oscuros o construir incluso pilas. Pilas eléctricas en una antigüedad remota, pilas eléctricas hace 2000 años, como las que ustedes y nosotros utilizamos para nuestras linternas. Sí, realmente pilas de ese tipo, más o menos iguales. Llevaba años en una vitrina del Museo de Bagdad. Los arqueólogos la encontraron en una excavación, en un estrato que correspondía a una antigüedad de 2000 años. No supieron lo que era, no lo identificaron con ningún objeto conocido y allí se quedó, en el museo. Incluso en alguna ocasión llegó a tener una etiqueta, la de objeto de culto. ¿Cuántos objetos de culto habrá por ahí que tenían una significación puramente técnica? Y allí estuvo en la vitrina del Museo de Bagdad hasta que alguien pasó por allí. Una persona curiosa y que además sabía electricidad. La suficiente para observar los elementos que componían aquel objeto y llegar a una conclusión. Una conclusión tremenda, absurda según la historia, pero irrefutable. Una conclusión que decía que aquello era una pila eléctrica. Una pila muy semejante a la que usara Volta y de la que han derivado todas las pilas actuales que utilizamos nosotros. Una pila cuyo esquema ven ustedes aquí. Un objeto que no tenía más que esa función, única y exclusivamente la función de una pila eléctrica. Un recipiente de arcilla, una vasija de tierra, en cuyo interior había un cilindro de cobre hueco, cerrado por un disco arriba, un disco abajo y otro disco arriba, en cuyo interior había un electrolito que no se ha podido encontrar, los restos ya desaparecieron después de tanto tiempo,
y dentro de ese electrolito, dentro de ese cilindro de cobre, una varilla de hierro. Todo esto convenientemente aislado por una cápsula de asfalto. No hay posibilidad de error, no hay posibilidad de equivocarse. Eso era, mejor dicho, una pila eléctrica. Una pila eléctrica, probablemente habría muchas más, era una pila eléctrica que se encontró en unos estratos arqueológicos que tenían 2000 años de antigüedad. Es decir, esta pila eléctrica, que aquí viene en esquema, tiene cuando menos 2000 años. El problema, o uno de los problemas que se plantean, es que no encaja en el contexto histórico que nosotros teníamos formado de esa época. No encaja una pila eléctrica ahí. No encaja que el nivel técnico necesario para construir una pila eléctrica no esté acompañado por una serie de descubrimientos, por una serie de utillajes, por una serie de elementos también tecnificados. Es decir, no encajaba una pila eléctrica en un mundo en el que no había otra técnica desarrollada, en el que las personas manejaban elementos muy simples. Todo esto nos hace pensar que esa pila eléctrica es el recuerdo, es el testimonio, una de las pocas cosas que quedaron de una civilización, de una cultura técnica desaparecida muchos años antes. Una cultura técnica de la que se van encontrando pequeñas muestras, pequeñas huellas que han quedado y que los antiguos recogieron, unas veces ortodoxamente, conservadas fielmente, y otras veces disfrazadas por el no entender lo que era aquello. Esto puede parecer más o menos incomprensible, puede parecer más o menos inaprehensible, más o menos escurridizo. Sin embargo, no es así. Sin embargo, esto está sucediendo en este momento, en la actualidad. Esto está sucediendo en nuestra época actual, en nuestro mundo, en el que ustedes y nosotros vivimos. Ustedes saben que mientras hemos alcanzado unos niveles técnicos no extraordinarios, pero sí aceptables en algunas naciones del mundo, hay otros pueblos, hay otras tribus que permanecen aisladas y que se encuentran a nivel técnico en la edad de piedra. Prácticamente no han evolucionado apenas nada, seguramente porque las condiciones ambientales son idóneas y no necesitan desarrollarse más. Pero el hecho es que la falta de comunicación con el resto del mundo y la falta de necesidad de desarrollarse técnicamente les mantiene como una especie de reserva, tal y como estaban hace decenas de millares de años. La guerra, que desde la mayoría de los puntos de vista está llena de aspectos negativos, tiene sin embargo algunos positivos, como servir para acelerar el desarrollo técnico de una nación o de un conjunto de naciones, y también ofrece, por las determinadas circunstancias en que se produce, ofrece hechos nuevos, hechos que no habían sucedido hasta ese momento. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el enfrentamiento de una técnica como la nuestra con estos pueblos primitivos de los que hablábamos antes, con estos pueblos que no conocían nada de nuestro nivel técnico. Y ha sucedido eso de lo que estábamos hablando tantas veces en este y en otros programas. Un hombre primitivo sin ningún nivel técnico, sin ningún nivel científico o muy primitivo, se encuentra con hechos, con productos manufacturados altamente tecnificados, como pueden ser, por ejemplo, los aviones. En unas islas de Oceanía, durante la Segunda Guerra Mundial, y de una forma provisional, los aviones de una nación o de otra establecían unos aeropuertos, unos aeródromos provisionales en los que se abastecían juntos, inmediatamente al lado de esos pueblos primitivos que no habían visto un avión o lo habían visto muy de lejos sin saber qué era aquello. Y ese pueblo primitivo empezó a acercarse a aquellos aviones sin entender lo que eran. Y sucedió un hecho curioso. Una vez terminada la guerra, una vez desaparecía la necesidad de esos aeródromos militares, los aviones se retiraron. Nuevamente el hombre primitivo quedó solo. Y entonces construyó toda una mitología, construyó toda una leyenda. Esos pájaros metálicos que descendían y que les traían regalos, que les proporcionaban chocolate, que les proporcionaba cuando menos la relación con personas más cultas que ellos, esos aviones habían desaparecido, pero el hombre primitivo no sabía por qué, nadie le había explicado qué eran y por qué desaparecieron. Y como es lógico, él esperaba que volvieran. E hizo de esos aviones una especie de dioses. Y erigió aeródromos a su manera,
para llamar la atención, tal vez como hicieron en Nazca hace decenas de millones de años los preincaicos. Establecieron esos aeródromos falsos para llamar la atención, incluso crearon pequeños aviones de paja, tenían esa forma, esos extraños pájaros estaban así representados. Iluminaban, como habían visto hacer durante la noche con antorchas, esos falsos aeródromos para llamar la atención. Invocaban a esos dioses, invocaban a esos pájaros extraños para que volvieran de nuevo a bajar. Había aparecido, tal y como lo describieron en algunas películas, en Mondokane, en Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, porque es uno de los temas más sugestivos que ofrece el choque del pueblo primitivo con la tecnología actual. Lo han recogido perfectamente. Se había creado lo que se ha dado en llamar el culto del cargo. Es un ejemplo vivo de cómo todo eso que nosotros decimos y que otros muchos dicen, más o menos románticamente, tiene un apoyo, tiene una base real. Lo estamos viviendo y está sucediendo justo en este momento. Hemos visto algunos ejemplos, en uno y en otro sentido. Parece, por lo menos parece posible, yo diría que probable, que las cosas hayan sucedido así en la antigüedad. Nos hemos encontrado con un testimonio importante, el de Ezequiel, que vio un objeto, una nave espacial. Quién sabe si procedente del exterior o fruto de la tecnología de otro pueblo más tecnificado al que no tenía acceso. Tal vez los restos de una civilización muy tecnificada, desaparecida muchos años atrás. Hemos visto cómo restos de esos permanecían hasta relativamente cerca de nosotros, hasta hace 2000 años. El hombre entonces era capaz de construir pilas eléctricas y era capaz de iluminarse con la electricidad. Hemos visto cómo incluso hoy día el hombre primitivo, el que se mantiene en las mismas cotas técnicas que ese hombre de hace decenas de millares de años, elabora toda una fantasía, toda una mitología, toda una religión incluso, al enfrentarse con hechos concretos y técnicos como los que nosotros poseemos en este momento. Parece que esa historia, parece que ese esquema tan ordenado tiene muchas fisuras, tiene muchas lagunas, y parece también que los arqueólogos, que los historiadores románticos, que nosotros estamos encontrando, estamos hallando puntos de apoyo muy sólidos, suficientemente sólidos al menos, para plantearnos con total seriedad, de una vez por todas, que hace cientos, miles de años, tal vez millones de años, existió realmente una civilización altamente tecnificada. Buenas noches. A veces nos planteamos la existencia o no de los extraterrestres y tratamos de aportar pruebas que lo ratifiquen. En otros programas desenterramos viejos mitos, los analizamos y en más de una ocasión ponemos sobre el tapete esas capacidades fantásticas que tiene nuestro cerebro, que apenas conocemos y que componen la parapsicología. Son tareas gratas. La prueba es la cantidad de libros y de películas que sobre estos temas se realizan. Sin embargo, el terreno más atractivo está en nuestro pasado. Está en esas gigantescas piedras que nos hablan de culturas, de técnicas, que pese a ser recientes, apenas 4 o 5.000 años, apenas conocemos. Hemos construido un libro de historia, un hermoso libro de historia, al que le faltan páginas, que tiene capítulos en blanco y otros que habría que escribirlos totalmente de nuevo. Continuamente aparecen nuevos testimonios que hacen variar este libro de la historia, y aparecen nuevos testimonios porque la arqueología es una ciencia muy reciente. Es cierto que está apoyada por unas técnicas hoy en día muy importantes y que hacen de esta ciencia de la arqueología algo bastante certero, bastante riguroso. El método del rayo carbono 14, las observaciones aéreas, el empleo de rayos X. Sin embargo, les insisto en que la arqueología es algo muy nuevo. Apenas hace 100 años que se viene excavando y no con demasiado rigor. Siempre en los mismos sitios. Y la inmensa mayoría de nuestro subsuelo está aún sin tocar, aún sin descubrir.
Pero no es solamente bajo tierra donde se plantea la incógnita, no es solamente en las capas, en los estratos más o menos profundos del subsuelo donde nos esperan las sorpresas. También nos esperan en la superficie, también nos esperan a nivel de la superficie de la Tierra, en sitios, en zonas a las que no hemos llegado. En las fotografías, en las filmaciones que hay de las selvas, especialmente en la zona del Amazonas y en otros desiertos también de África, se ven, se dejan entrever, se dejan vislumbrar apenas ruinas devoradas por la arena o devoradas por la selva, ruinas que son el testimonio de ciudades que no conocemos, ruinas en las que no hemos puesto el pie y posiblemente no lo pongamos jamás, porque cuando lleguemos allí probablemente esas ciudades ya no existen. La fantasía, la imaginación, puede hacer especulaciones en torno a estas ruinas que aún no conocemos. Y es necesario, y es hermoso en más de un sentido, porque la historia, la arqueología, desgraciadamente está construida sin ninguna fantasía, con unos esquemas bastante rígidos y en ocasiones bastante falsos. La historia está mal descrita, está mal contada en muchas ocasiones, o al menos la mayoría de las personas la interpretamos mal. Voy a ponerles un ejemplo. Pensamos que nuestros conocimientos astronómicos son recientes, no hablo ya de planetas lejanos, sobre nuestra propia Tierra. Pensamos, creemos o estamos habituados a leer y a escuchar que en la Edad Media incluso nadie sabía que la Tierra era redonda, y si a alguien se le ocurría decir esto, los buenos monjes de entonces lo quemaban. Pensamos que ha sido hace muy poco tiempo cuando hemos descubierto que la Tierra era redonda, que giraba en torno al Sol y que existían otros planetas y que eso que vemos por la noche, que las estrellas eran algo más que un simple adorno. Sin embargo, si pensamos que todo esto es reciente, tal como está descrito en la historia, nos equivocamos. La verdad es que hace miles de años el hombre sabía perfectamente que la Tierra era redonda y cuál es el lugar que ocupamos realmente en el espacio. Seis siglos antes de Cristo, ya Pitágoras sabía que la Tierra era redonda. 4 siglos antes de Cristo, Aristarco de Samos sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y un poco tiempo después, Erastótenes calculó con bastante aproximación la circunferencia de la Tierra. El hombre sabía todas estas cosas y después las olvidó. A veces aparecen hallazgos que confirman, que ratifican esta idea. Vamos a mostrarles uno de ellos. Se trata de un objeto que se encontró en el año 1900 en el Mediterráneo. Ahí lo tienen ustedes. Es rumboso, medio destrozado, apenas reconocible, sin embargo, suficientemente claro como para saber lo que era, lo que ese objeto fue. Un modelo del sistema solar. Un modelo del sistema solar en el que estaban recogidos no solo la Tierra, la Luna y sus correspondientes órbitas en torno al Sol, sino también el resto de los planetas, de los más importantes planetas del sistema solar, describiendo perfectamente sus órbitas. Todo ello se ponía en marcha con unos engranajes perfectamente ajustados para que con una simple manivela todo ese conjunto ocupara los movimientos y el lugar que le correspondía. Este objeto extraño, destrozado, casi irreconocible, es una monstruosidad. Y es una monstruosidad porque nos estropea la historia. La historia se conmociona cuando se encuentra con hechos, con hallazgos de este tipo. Y se conmociona por varias cosas, por varias razones. Primero, no ya por la complejidad del aparato, por lo que de alta técnica significa poder construir un aparato de este tipo, sino por una razón muy sencilla. Para conocer los planetas, para conocer sus órbitas, había que verlos. Y para verlos había que tener telescopios. Y para tener telescopios había que tener lentes. Y según la historia, según la arqueología, nuestros antepasados, el hombre hace unos miles de años, no sabía fabricar lentes. Yo no sé realmente
si este aparato y estos conocimientos astronómicos, que en otros muchos testimonios quedan también objetivados, si estos conocimientos astronómicos, repito, que tenían los antiguos, se debían a que poseían realmente telescopios o que habían heredado estos conocimientos de culturas, de ciencias mucho más antiguas. No lo sé, pero lo que sí sé, lo que es totalmente seguro, es que hace miles de años el hombre sabía fabricar lentes. Ahí están, para sorprendernos. Tienen unos cuantos miles de años. Proceden de excavaciones en Irak y en Egipto. Están perfectamente pulimentadas, tal como hoy somos capaces de construirlas. Tan perfectamente pulimentadas como solo es posible conseguirlo empleando el óxido de cesio. Lo malo es que para conseguir óxido de cesio se necesitan métodos electroquímicos, es decir, conocer la electricidad. Existen esas lentes, y esas lentes demuestran que hace miles de años el hombre sabía lo suficiente de diversas técnicas, entre ellas de la electricidad. Poco a poco se van acumulando datos insólitos que nos obligan a revisar la historia, a escribir esos capítulos nuevos y a rectificar los que están mal escritos. Son datos insólitos, pero comprensibles, aceptables con algún esfuerzo. Pero ¿qué hacemos con los datos imposibles? ¿Qué hacemos con los hallazgos totalmente incomprensibles, totalmente ilógicos? ¿Qué haríamos si encontráramos huellas de zapatos, de personas que usaban zapatos hace unos millones de años? ¿Qué haríamos con el hallazgo, por ejemplo, que nos demostrara que hace 8 o 10 mil años el hombre cazaba bisontes empleando un rifle y disparando balas? Todo eso es realmente imposible. Este es un fósil que se encontró en Siberia, cerca del río Lena. Está en el Museo Paleontológico de Moscú. Como ustedes ven, en su frente presenta un orificio. Un orificio que, dadas sus características, únicamente pudo ser hecho con un proyectil similar a una bala, por no decir una bala. El hecho es que este orificio, esta herida, demuestra que el animal estaba vivo cuando recibió el impacto, puesto que se inició un proceso de recalcificación. Lo malo es que este animal, este bisonte al que le fue disparada una bala y que estaba vivo cuando le fue disparada, vivió hace 8 o 10 mil años. Hay muchos más datos de este tipo. En noviembre de 1869, en Nevada, se encontró dentro de una roca algo que no tenía sentido. El vaciado, la huella de un tornillo de 5 centímetros de largo. Un tornillo que ya no existía. Al cabo de tanto tiempo había desaparecido por completo. Sin embargo, quedó ahí su impresión perfecta. Un tornillo de 5 centímetros de largo, que dado el estrato en el que se encontró esa roca, que tiene millones de años de antigüedad, un tornillo, repito, que hace tanto tiempo que da casi escalofríos pensarlo, alguien
alguna persona era capaz de construir y perdió un día. Vean ustedes este esquema. Es un objeto, un dado, un hexaedro, que tiene unos 47 milímetros de lado, que pesa unos 785 gramos, dos de sus caras están redondeadas y presenta una profunda incisión muy cerca de su centro. Este objeto estaba, mejor dicho, en el Museo de Linz, desapareció hace unos años. Es un objeto de acero duro, acero de carbono níquel, similar al que fabricamos ahora. En cualquier caso, el contenido de azufre es tan bajo que hay que descartar la posibilidad de que sea un objeto natural. Es un objeto manufacturado. Alguien lo fabricó. ¿Qué interés tiene este objeto? Uno, pequeño si ustedes quieren. Se encontró en 1885, en Austria. Estaba dentro de un bloque de carbón. Un bloque de carbón que procedía de la era terciaria, es decir, hace decenas de millones de años. En aquella época, según este objeto, y está ahí, existe, no lo podemos negar, hace decenas de millones de años alguien era capaz de fabricar piezas de acero duro. Hay muchos imposibles de este estilo, imposibles que nos están gritando en estos pequeños hallazgos, en estos insólitos hallazgos, que nuestro pasado no es tal y como lo imaginábamos, que cuando, según la historia, únicamente existían animales antediluvianos, enormes reptiles, y el hombre no había soñado siquiera en aparecer, que en esa época alguien, como en este caso, fabricaba objetos de acero que quedaron ahí. Fabricaban piezas y hacían cosas extrañas, al parecer. Por ejemplo, hace 500.000 años, según la historia, nosotros éramos aún monos. Y lo que es seguro, lo que es imposible, es que los monos usasen zapatos. O puede que sí que los usasen. Estas dos huellas de zapato tienen cientos de miles de años. Una se encontró en Nevada. En la otra, en la que se parece a la que dejaron nuestros astronautas en la Luna, y esto está lleno de sugerencias, fue encontrada en el desierto de Gobi, y puede que sea aún más antigua que la otra. Parece absurdo. Posiblemente sea absurdo. Al menos muchos de ustedes pensarán que es dudoso, que están mal interpretadas estas huellas. Puede que sí, puede que sea dudoso, pero no es dudoso el objeto del que le vamos a hablar ahora a continuación, el objeto de Coso. Ese es un asunto bastante claro. Es una piedra, una geoda aparentemente. Fue encontrada el 13 de febrero de 1961 en California. Como otras geodas, son piedras huecas en cuyo interior hay minerales que a veces son semipreciosos. Fue cortada en dos. Costó bastante trabajo hacerlo. La sierra se desgastó casi completamente. Y era porque dentro no había ninguna cavidad. En las geodas habitualmente hay una cavidad en la que se encuentran concreciones de minerales que se emplean en bisutería después. En el interior de esta no había una cavidad. Había algo mucho más extraño. Al ver los cortes, apareció una materia muy dura, probablemente porcelana, y en el centro de ella una varilla de metal de unos 2 milímetros de diámetro que aparecía cortada. Esa materia dura central, esa especie de porcelana, estuvo rodeada de algo que tenía forma hexagonal, algo, una materia que se desintegró con el paso del tiempo y que se transformó en algo blando. Si ustedes ven este esquema, apreciarán mejor la estructura de la pieza. Marcado con una A está la sección de la varilla de metal brillante. Rodeándola, lo que está señalado como B, es la materia dura, que era una especie de porcelana. Y en torno a esta se ve un trozo, una parte de un delgado aro de cobre casi corroído, lo que ocupa la letra C.
Después, rodeándolo, está esa cavidad hexagonal, que se encontraba llena de una materia blanda, producto de desintegración de la que probablemente hubo antes. Y rodeando todo esto, la piedra propiamente dicha. Una piedra que en realidad no es una geoda, en realidad es una concreción de barro que se ha endurecido hasta la consistencia de roca a lo largo de todos los siglos que pasaron. Según los geólogos que estudiaron la piedra, la geoda, esta parte que rodea a la pieza, esta parte que es una concreción de barro endurecido, tiene aproximadamente medio millón de años. Bien, observen ustedes ahora dos radiografías de esta pieza, de frente y de perfil. Indudablemente las radiografías demuestran que lo que hay ahí, que lo que está dentro de esa piedra, de esa falsa geoda, es algo manufacturado, algo artificial, algo que alguien construyó. Si se fijan en una de las radiografías, se ve claramente como la varilla termina en una especie de espiral de metal. No cabe ninguna duda. Lo que ustedes están viendo, lo que contenía la geoda, era un producto manufacturado, una pieza, una extraña pieza que alguien fabricó. Jacques Vergier argumenta que esa pieza tiene muchos puntos en común con una actual bujía de encendido. Realmente es una especulación, puede que fuera así, no es seguro. No tenemos idea realmente de qué era esa piedra, de qué contenía esa piedra, de qué era esa pieza de metal, esa extraña pieza de metal rodeada de porcelana. No sabemos nada más que era algo artificial que quedó ahí en esa concreción de barro hace medio millón de años. Y no sabemos si hace medio millón de años existía sobre la Tierra un pueblo lo suficientemente tecnificado, lo suficientemente desarrollado técnicamente como para construir esta pieza. No sabemos tampoco si esta pieza la dejó caer alguien que provenía del espacio. Solo sabemos un par de cosas: que esta pieza tiene medio millón de años por lo menos y que está fabricada. Alguien hace medio millón de años fabricó esa pieza que quedó después ahí. Poco a poco se va acumulando material extraño, hechos imposibles, un conjunto de elementos que nos hablan cada vez con más fuerza de que hace miles, tal vez millones de años, existió sobre este joven planeta otra civilización. Buenas noches. Ya hemos comentado varias veces que la historia, ese edificio rígido y aparentemente sólido que hemos construido, es en muchos sentidos falso. Fundamentalmente se debe a dos razones. De una parte, nuestro afán de simplificar, de encasillar, de dar nombre y número a las cosas para así poderlas identificar y podernos mover en un terreno aparentemente sólido. De otra parte está nuestra soberbia. Tengan ustedes en cuenta que la historia que manejamos nosotros, la hemos escrito los europeos y hemos pensado, nos han enseñado a pensar que el resto de los pueblos, el resto de las culturas, permanecían poco menos que en una ignorancia total.
Los españoles hemos participado de esa idea con bastante cariño, sobre todo en lo que se refiere a nuestro encuentro con América, a la colonización, al descubrimiento y ulterior colonización de aquellos pueblos. Pensamos, así nos lo enseñaron, que cuando llegamos allí, lo que hicimos, aparte de descubrir, fue después iluminar con la luz del conocimiento a aquellos pueblos, a aquellas culturas americanas que estaban en una total oscuridad. Sin embargo, las cosas no fueron ni mucho menos así. De ese encuentro, de ese enfrentamiento con dos culturas, con dos civilizaciones, si hubo alguien que necesitaba de luz en ese momento, en esa circunstancia, fueron los españoles y los europeos que acudieron después, puesto que las culturas americanas precolombinas, desde un punto de vista social y desde un punto de vista técnico, estaban mucho más avanzadas, mucho más desarrolladas que nosotros. El programa de hoy va a tratar fundamentalmente de esto, de ese encuentro entre dos culturas, entre dos civilizaciones, y sobre todo de un imperio americano que aún hoy está dentro de bastante oscuridad, aún hoy está dentro de los límites de lo misterioso. Me refiero a la cultura, a la civilización, al pueblo de los incas. Los incas habían creado un vasto y desigual imperio, que iba desde las desoladas altiplanicies de los Andes hasta las llanuras costeras. Un imperio en el que se mantenía la unión gracias a una extensa red de carreteras. En nuestro viejo mundo hubo una época en la que era cierta aquel dicho de todos los caminos conducen a Roma. Cuando se creó el Imperio Romano, la cohesión dentro de ese vasto imperio se pudo mantener gracias a una comunicación rápida con el centro neurálgico, con Roma. Ello fue posible gracias a la red de carreteras, esa red de caminos, de calzadas romanas que aún hoy persisten. En el Imperio Inca, en Perú, sucedía exactamente lo mismo. Todos los caminos conducían a Cuzco, a la capital. Los incas habían construido una red de carreteras realmente impresionante. Unas carreteras empedradas, a veces con losas gigantescas, que cubrían vastísimas extensiones. Lo suficiente para permitir que todo ese imperio, muy desigual geográfica y climatológicamente, estuviera en contacto con la capital. Carreteras que a veces aparecían suspendidas casi en el vacío a través de acantilados cuya solución a nivel de carreteras era casi imposible, casi increíble, y en otros casos, cuando las carreteras discurrían por terrenos llanos, la amplitud de esas carreteras era considerable. En cualquier caso, una empresa que hoy podríamos considerar casi sobrehumana. Carreteras que necesitaban la construcción de diques, la construcción de túneles, una empresa de ingeniería que desbordaría hoy en día la capacidad material y administrativa de una nación como es Perú. Los conquistadores, cuando llegaron a ese imperio, cuando llegaron a América y se enfrentaron con el imperio inca, comprobaron algo que les llenó de sorpresa. Una serie de similitudes, una serie de paralelos con culturas que los españoles conocían bien, con la cultura mediterránea. Una serie de coincidencias que abarcaban muchos conceptos, muchos elementos. Uno de ellos era la música. La música es uno de los elementos culturales más comunes, una de las manifestaciones de la cultura más típicas y más circunscritas a cada región. Cada región crea un folclore y unos instrumentos que le son típicos. Sin embargo, los incas tenían unos instrumentos que los españoles, que los europeos conocían bien, porque estaban difundidos por toda la cuenca mediterránea desde muy antiguo. Los incas construían y utilizaban una flauta que era exactamente igual que la siringa griega, una flauta que era la llamada flauta de pan. Utilizaban tambores, timbales, utilizaban trompetas, utilizaban una serie de elementos folclóricos que para los españoles eran bien conocidos.
El problema se podría plantear en cómo esos instrumentos, como ese folclore, como ese tipo, esa forma de cultura, se daba en América de la misma forma, prácticamente idénticamente que en el resto de los pueblos conocidos por los españoles, sobre todo en los pueblos de la cuenca mediterránea. Cuando uno se enfrenta con estos problemas, con estas identidades, surge inmediatamente la cuestión de la Atlántida. Habría que pensar, y de hecho muchos lo piensan, que era necesario que existiera un nexo de unión entre pueblos y culturas tan diferentes como la europea y la americana. Para algunos era imprescindible que existiera una estación intermedia, o bien que hubiera servido de puente para que la cultura mediterránea pasara a América o viceversa, o bien que hubiera sido el punto, el foco de origen de ese folclore, de esas costumbres, y que se extendiera hacia uno y otro lado. En definitiva, la cuestión es la misma. Tendría que haber sido la Atlántida. En el terreno de coincidencias había muchas, en cuanto a lo folclórico, en cuanto a mitos, en cuanto a muchas formas de la religión. Por eso, para los frailes españoles que acompañaban a los conquistadores, fue relativamente fácil el colonizar desde el punto de vista espiritual aquellos pueblos, puesto que muchos de esos mitos, llamémoslo así, que perduraban en la Europa religiosa de entonces, eran exactamente iguales en la América precolombina, con muy pocas diferencias. Pero el paralelismo no iba mucho más allá. Desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista social, los incas tenían muchas ventajas respecto a Europa. Lo que más llamó la atención a los europeos que llegaron allí en los primeros momentos es que en el imperio inca no existía la prostitución, no existía la vagancia, no existían los delincuentes. Era una administración tan perfecta que ni siquiera era necesario que existiera la moneda. No había ninguna necesidad de ella y la desconocían por completo. Otro de las cosas, de los elementos culturales que llamaron la atención de los españoles, fue uno muy importante para nosotros: la forma de numerar. Las matemáticas, la aritmética, es siempre una culminación de los conocimientos abstractos de un pueblo. Para llegar a su conocimiento, a su manejo, requiere un paso muy paulatino, progresivo, desde una ignorancia total hasta esos conocimientos. Significa un camino lento que incluye un desarrollo espiritual y un desarrollo técnico inevitable. Por eso en esa Europa, en esa España del siglo XV, del siglo XVI, las matemáticas eran elemento común para unos cuantos, pero no para la mayoría. Aquí terminábamos de salir de las matemáticas babilónicas. De hecho, aún no hemos salido. Seguimos utilizando el sistema sesagesimal, que es un sistema que utilizaban los asirios y que así ha llegado hasta nosotros. Compramos aún los huevos por docenas y nuestros relojes están divididos de acuerdo a este sistema sesagesimal. Un día de 24 horas, y ustedes lo pueden comprobar, lo pueden ver ustedes en sus relojes, que sin darnos cuenta estamos siguiendo esas pautas que marcaron los asirios hace miles de años. El sistema decimal fue una adquisición mucho más posterior. Se conocía ya en Egipto, se conocía en las culturas cretenses y se difundió por Europa bastante tiempo después y gracias a los árabes. Lo que es seguro es que en el siglo XV el cero, que es un concepto matemático bastante abstracto y que necesita de mucha elaboración intelectual, era conocido relativamente. En el siglo XV se estaba introduciendo el concepto de la nada, el concepto del cero en Europa. Sin embargo, cuando se llegó a América, cuando se enfrentaron con la cultura de los incas, se vio que estos usaban el sistema decimal con mucha más asiduidad, con mucha más dependencia que nosotros. Prácticamente el sistema decimal formaba parte de toda su vida. El ciclo vital de las personas se contaba de 10 en 10. No usaban el sistema sesagesimal, pero usaban el sistema decimal de una forma total, absoluta, e incluso el concepto del cero estaba totalmente difundido entre ellos. En un momento en el que, en pleno siglo XV, en Europa, este concepto apenas había entrado. Ellos, los incas, lo utilizaban
y lo que es importante, lo venían utilizando desde tiempo inmemorial. Qué extraño pueblo fue este. Cuando los conquistadores llegaron, los incas ya estaban en pleno declive. Sin embargo, aún no habían olvidado técnicas que heredaron de los chimus, un pueblo más antiguo que hablaba incluso en sus mitos de un diluvio universal. ¿Quién enseñó, por ejemplo, a los incas la técnica de la cirugía? Nuestra cirugía actual ha avanzado prodigiosamente gracias a las últimas 2 guerras. Hemos iniciado una época en la que los trasplantes son posibles, en la que la neurocirugía comienza a avanzar con pasos firmes. Sin embargo, en el siglo XVI, cuando se empezaron a colonizar aquellas tierras, la cirugía europea era algo muy simple, muy rudimentario, poco menos que servía para componer algunos huesos rotos. Sin embargo, los incas, con esa técnica que heredaron de otra cultura mucho más antigua, de los chimus, de los aymarás, de pueblos cuyo origen desconocemos, los incas eran capaces de realizar con aparente soltura amputaciones, trasplantes de huesos, trepanaciones, empleando un material que hoy en día se ha visto que es perfectamente útil, que permite realizar este tipo de operaciones con relativa facilidad. Las aperturas del cráneo óseo, las trepanaciones en definitiva. Los incas lo heredaron de los chimus de los aymarás, y el origen se pierde. Lo importante sería saber cuál es el foco, cuál es el punto donde toda esa técnica tiene su origen, donde los incas, aprendieron estas técnicas de cirugía y tantas otras, y sobre todo, de quién heredaron esas formas de cultura que se dan y que se daban en aquella época en toda la Europa mediterránea y en el norte de África. Volvemos otra vez y volveremos siempre a un concepto que flota en el aire de muchas personas, también de nosotros, la existencia de la Atlántida. Cada vez parece más necesaria, cada vez parece más imprescindible para justificar estos y otros hechos parecidos, porque al igual que en el África del Norte, al igual que en Egipto, los incas y aquellos pueblos en los que los incas tuvieron su origen momificaban también a los cadáveres. Cierto es que en algunos sitios, en algunas regiones de Perú, la momificación era fácil, puesto que la sequedad del ambiente y el alto contenido en sal del terreno facilitaba la momificación espontánea de los cadáveres. Pero ellos lo hacían intencionadamente, puesto que las momias que se han encontrado habían sido sometidas a un proceso de momificación más o menos rudimentario. Se les había hecho una ablación de las vísceras. Seguían ritos, costumbres muy similares a las de Europa y a las del norte de África, porque los incas, aquellos pueblos, también construían pirámides, también como los egipcios construían inmensos cúmulos de tierra y piedras para albergar en ellos los cadáveres de sus personajes ilustres. Los incas y sus precursores, al igual que tantos otros pueblos americanos precolombinos, construían pirámides. Pirámides escalonadas, exactamente igual que lo hacían en Egipto. Pirámides que en unas ocasiones eran de ladrillos y en otras de piedra. ¿Por qué los incas, los chimus, los mochicas, por qué construían edificios delirantes, increíbles, imposibles en piedra? Alguien enseñó a estos hombres, a este pueblo, igual que hizo en Egipto, una técnica prodigiosa por la que podía labrarse la piedra de una forma tan meticulosa, tan perfecta, con unas facetas, con unos ángulos tan exactamente ajustados que apenas una cuchilla de afitar puede introducirse en las junturas, que esos edificios, que esas piedras han podido soportar lo que no soportan los edificios recientes.
los terremotos y todas las convulsiones que pueda ofrecer aquella región, de por sí muy dada a los movimientos de tipo sísmico. Pero tal vez lo más asombroso, aparte del manejo, del increíble dominio de la piedra del que estos pueblos, al igual que Egipto, hacen gala, tal vez lo más impresionante, lo más llamativo, sea la urbanización. Esta cultura, este imperio, esta técnica era capaz de planificar unas ciudades completamente antes de que se pusiera la primera piedra. Ciudades que tenían muchos kilómetros cuadrados de extensión eran planificadas cuidadosamente antes de que se comenzase a construirlas. Por ejemplo, como se hizo en Machu Picchu, en el valle del Urubamba, en una región inaccesible, en una región en la que hoy sería muy difícil levantar una simple casa, fue construida una ciudad de piedra, con un cálculo, con un dominio de la técnica que aún hoy nos asombra. Una ciudad en la que, según la tradición, según las leyendas, tuvo su origen el imperio inca. Un imperio que es reciente, que tiene relativamente pocos siglos de antigüedad. Un imperio que está basado en conocimientos anteriores, en la experiencia de pueblos mucho más antiguos, en la experiencia de los chinos, en la experiencia de los mochicas y en la experiencia de otros pueblos aún más remotos, casi en la sombra inaccesible de un pasado al que apenas podemos llegar. Unos pueblos y unas culturas que dieron como origen la cultura incaica que los españoles conocieron cuando ya estaba en declive. Una cultura que no conocía la rueda, pero que sin embargo construía carreteras perfectas. No conocía la rueda y sin embargo, por consiguiente no conocía el torno y sin embargo fueron capaces de crear una de las cerámicas más bellas del mundo. Una técnica, una cultura que tenía muchas cosas en común con la nuestra, con la europea de entonces. Sin embargo, ofrecía elementos totalmente distintos, totalmente originales, como los quipos. Los incas no conocían, según parece, la escritura. Sin embargo, con sus cuerdas anudadas, con sus quipos, eran capaces de llevar exactamente todo tipo de contabilidad, saber en cada momento cuál era el censo de la población, cuál era la cantidad y calidad de sus artículos almacenados, y mediante esas cuerdas anudadas podían planificar, sin peligro de riesgo, toda la urbanización de una futura ciudad. Muchos enigmas para un solo pueblo, para una sola cultura. Enigmas a veces tan sorprendentes como el de su algodón. El algodón indio, el algodón que descubrieron los colonizadores cuando llegaron allí, es un algodón que plantea muchos problemas. El algodón indio es diploide. Sus células tienen 26 cromosomas. De estos, 13 son cromosomas grandes y 13 son cromosomas muy pequeños. Es diploide, es decir, está formado por la unión, por la conjunción de dos tipos de algodones distintos. Un algodón de cromosomas grandes y otro de cromosomas muy pequeños. El algodón de cromosomas grandes se da en Europa y el algodón de cromosomas pequeños, minúsculos, es el algodón silvestre americano. Es decir, en algún momento determinado de la historia de América se produjo una unión entre el algodón europeo y el algodón silvestre americano, necesaria para que ese algodón indio, ese algodón que manejaban los incas con una tremenda soltura en sus tejidos,
fuese conocido. Sin embargo, esa unión de esos dos tipos de algodones, el europeo y el americano antiguo, no fue teóricamente posible. Por mar no, puesto que las semillas, en contacto con el agua salada, pierden su capacidad para germinar. Los pájaros, en el supuesto de que hubiera pájaros capaces de atravesar esa gran distancia, esa gran barrera que supone el océano Atlántico, los pájaros tampoco, puesto que no se alimentan de semillas de algodón. Alguien, en algún momento de la historia de América, llevó el algodón que se cultiva en Europa a América. ¿Pero cuándo? Los indios dan la solución a ese problema. Los incas dicen que hace mucho tiempo, tal vez en el origen del mundo, un hombre blanco barbudo llevó su cultura, sus conocimientos, entre ellos el del algodón, desde el mar o desde el aire, procediendo del este. No podía ser de Europa, puesto que Europa carecía de los conocimientos técnicos que ese hombre blanco, Viracocha, enseñó a los indios. Viracocha para los incas, Quetzalcóatl para los aztecas, Kukulcán para los mayas, siempre en el fondo ese hombre barbudo que procedía de algún sitio del océano Atlántico. Probablemente, posiblemente, y hay que volver otra vez a ese nombre, posiblemente de la Atlántida. Alguien llevó el testimonio de una cultura muy desarrollada, tremendamente desarrollada, mucho más que la cultura europea o africana de entonces. Alguien llevó a América una serie de conocimientos suficientes para que se desarrollaran culturas tan sorprendentes como la de Ica, como la de Nazca o como la del Candelabro de los Andes en Paracas. Enigmas y más enigmas. No ya por resolver, sino incluso por estudiar. Los incas y sus orígenes plantean incógnitas que aún no estamos en condiciones ni siquiera de plantearnos, como esa inmensa y misteriosa muralla de los Andes, una muralla de kilómetros y kilómetros de longitud que se construyó a alturas inaccesibles. Nadie sabe cuándo y mucho menos para qué. Enigmas que tal vez algún día tengan solución, pero que por los escasos conocimientos que poseemos de los incas y de los pueblos que fueron su origen, aún han de esperar largo tiempo. Para buscar esa solución habría que remontarse a culturas más antiguas, al auténtico techo del mundo, al sitio donde, según los incas, tuvo origen el indio y tal vez el hombre mismo, a Tiahuanaco. Pero esa ya es otra historia.